Hola mundo, hoy les vengo a mostrar cómo convertí esta moto en esta increíble Cafe Racer. Todo empezó cuando un amigo me envió una publicación en Instagram. Una publicación con una motocicleta de diseño peculiar. Me encantó. Yo que nunca me había interesado por las motos, decidí armar mi propia Cafe Racer. Lo primero que hice fue buscar la moto base. Me inspiré en miles de ejemplos que hay en la web. Compré una Suzuki GS 125, modelo 2015. Así se conoce en mi país, Colombia. Puede cambiar dependiendo del país en que estés. El siguiente paso fue proyectar mi objetivo. Hice un diseño de la moto que quería. Puedes usar un editor como Photoshop o GIMP. En mi caso recomiendo que hagas un dibujo a mano alzada. Eso me ayudó a decidir qué le iba a quitar a la moto y qué le iba a colocar. Busca que haya proporción entre la silla y el tanque. Bueno, como pueden ver aquí le puse unos elevadores, no sé si se enfoca, para que la moto quedara un poco más alta y quedara un poco más recta. Que es muy importante que la Cafe Racer lleve esta línea. Lo ideal sería un chasis que tenga el marco plano, será más fácil de transformar y ahorrarás dinero. Luego comencé a quitar todo lo que era innecesario o lo que no cumplía con el estilo que quería, como por ejemplo la farola, el guardabarros, los tacómetros, el tanque, la silla, la luz trasera, el guardabarros, mejor dicho, casi todo. Eso sí, después sigue la parte más importante, cortar el chasis. Es necesario reubicar el sistema eléctrico. Puedes usar baterías pequeñas de gel y ahorrar espacio. Por lo general se usa una caja oculta que sobresale bajo la silla. Debes tener claro qué forma de silla quieres. Yo no recomiendo modificar el motor. Eso sí, fue la única parte que dejé prácticamente intacta. Te recomiendo que te asesores con un mecánico antes de hacer cualquier cosa. Me tomó un tiempo encontrar un tanque. Al final encontré uno usado de Honda Hero. Clásico como lo quería. Y para hacerlo más complicado decidí poner el medidor de gasolina en la mitad del tanque. Gracias a un maestro latonero esto fue posible. Se conoce como clips-on al diseño típico de manubrios para Cafe Racer. Te aconsejo ir directamente a las tiendas en línea donde encontrarás para las medidas más usuales. Los guardabarros yo los quería clásicos y funcionales. Eso sí, si los originales van con el estilo que tú buscas, los puedes dejar así. Usé dos guardabarros de un modelo de moto similar al mío, soldados para hacer el trasero. El tubo de escape lo adapté de otra moto, eso sí, siempre buscando el estilo clásico que quería. Bueno amigos, ya estoy aquí con la bebé, la consentida, después de un largo proceso. Y bueno, aún no la he bautizado. Si creen que debería ponerle nombre, sugiéranlo aquí en los comentarios. La verdad que me ayudaría mucho a buscar uno. Tengo algunos en mente como La Montaña, Casiopea, Escarlata, no sé. Díganme ahí abajo cuál les gustaría. Vamos a entrar la moto aquí al parqueadero y vamos a hacer la última modificación, que es muy sencilla, pero creo que le va a dar el toque, el último toque. Así que vamos para adentro. Así que básicamente lo que tienen que hacer es ir buscando soluciones a todos los problemas que les vayan apareciendo, que van a ser muchos.
prácticamente con todo me apareció un problema. Aquí esto no se lo podía poner, no encajaba acá, la cadena pegaba acá, me tocó ponerle el tensor, el guardabarros me pegaba también, sonaba, me tocó hacer unas bases nuevas. Aquí para la silla tocó buscar la forma que encajara bien con el tanque. Entonces se van a presentar muchos problemas, pero no se afanen por eso, que al final tienen que ir buscando la solución con un poco de ingenio y averiguando un poco en internet, y todo va a salir muy bien, muchachos. Es un proceso lento que lleva tiempo, así que tenemos que llenarnos de paciencia por más que queramos ver el resultado final. Eso sí, lo digo todo bajo mi experiencia. Yo la verdad era un poco inconforme y si no me gustaba algo simplemente lo cambiaba. La verdad eso demoró todo un poco, pero al final valió la pena y me encantó el resultado final. Por fin tengo una Cafe Racer. Y bueno, hemos llegado a nuestro destino, a Los Pinos. Aquí está la Cafe Racer que nos trajo. Y bueno, aquí está toda la gente con la que vine. Está bueno el paseíto, está haciendo mucho frío, pero siempre es bueno venir acá. Miren este lugar. Bueno, aquí estoy con la camarógrafa oficial, el primo Luis y mi hermano allá poser. Están niggas chilling. Y está la Cafe Racer. Nos cogió la noche, así que ya nos vamos. Espero que les haya gustado el video. Si tienen preguntas, déjenlas ahí. Y bueno, disfruten la vida, que es solo una. Chao. La magia sucede cuando algo que imaginaste se hace realidad.